tema que me toca hablar es un poco farragoso, es lo que no queremos que nos pase, pero tenemos que conocerlo si vamos a animarnos a hacer cada vez más prótesis de tobillo. Cuando hay una complicación de prótesis tenemos dos soluciones: o conservar el implante o retirar el material, recambiarlo o incluso artrodesarlo. En esta revisión del Foot and Ankle del año 2000 revisa 1.105 casos y habla de 10% de fallos a los 5 años, dolor residual en un 66% de los pacientes y reportan no obstante una supervivencia bastante buena de 95% a los 5 años, 81% a los 10 años y 40% a los 15 años. Por orden de frecuencia, habla del error técnico como lo más frecuente, el hundimiento del componente astragalino 16%, el fallo del implante, el aflojamiento aséptico un 6% y la infección profunda, que ya se ha comentado, entre 1 y 3% más o menos. Las complicaciones de alto grado, que producen el fallo del implante en más del 50% de los casos, como es la infección profunda y el aflojamiento aséptico, de grado medio, que se asocian a fracaso del implante en menos del 50% de los casos, como son los errores técnicos, el hundimiento de los componentes y la fractura postoperatoria, y las de bajo grado, que ya nos habló John, no hay fallo del implante, las fracturas intraoperatorias y la dehiscencia de la herida. En esta revisión de una publicación del año 2021 habla de el aflojamiento aséptico y la osteolisis es la causa más frecuente de las prótesis de tobillo fallidas y obliga a su recambio o artrodesis en el 28 a 55% de los casos. La osteolisis periprotésica es común, está descrita en un 70% de los pacientes con prótesis, lo que sí que muchas veces es asintomática y no necesitamos hacer revisión o artrodesis. En cambio, la patogenia de la osteolisis, bueno, ya la conocéis por otro tipo de prótesis de cadera y de rodilla, se produce una inflamación crónica de bajo grado que va deteriorando los implantes, el desgaste de polietileno es el que más conocemos, y genera una respuesta inmune, citoquinas, osteoclastos, resorción ósea, se llenan estos quistes de líquido articular y cada vez empeoran más y destruyen la prótesis de tobillo. Se dice que la hidroxiapatita puede contribuir también a la osteolisis en algunas publicaciones. Las prótesis de tercera generación tienen menos tasas de aflojamiento con 3 componentes y las de segunda más tasa de aflojamiento porque tienen 2 componentes. En las de primera generación también había muchos casos de osteolisis porque eran cementadas, tenían más resección ósea y además producían daño térmico en los tejidos blandos debido a la cementación. La clínica de la osteolisis o aflojamiento aséptico es un dolor al inicio, al arranque mecánico que aumenta con la actividad física y continúa empeorando. Y suele ser difuso en la cara anterior. La osteolisis radiográficamente se describe cuando aparece una línea radiolucente por encima de 2 milímetros alrededor de la interfaz hueso-implante. Tenemos que tener en cuenta las osteolisis en un globo o quistes periprotésicos que se vieron en un 15% de las prótesis. Como antes dije, pueden producir inestabilidad, aflojamiento, fracturas y hundimiento de los componentes. Es importante para valorarlo hacer un TAC porque define los quistes muchísimo mejor y triplica se ve muchísimo más que con la radiografía. También podemos hacer un SPECT-TAC para valorar en aflojamientos iniciales. En este ejemplo se ve cómo cambia de verlo en radiografía a verlo en TAC y en el segundo ejemplo cómo evoluciona un quiste, aquí en este caso fibular, desde el 2009 hasta el 2012. Este otro ejemplo donde se va viendo la evolución de un quiste medial desde un año de implantación de la prótesis hasta los 5 años. Para prevenir la osteolisis, como hemos dicho, las prótesis de tercera y cuarta generación están pensadas para que no ocurra con tanta frecuencia, tienen superficies mejoradas de recubrimientos de materiales porosos, la resección cada vez es menos, la instrumentación es más avanzada, además nos ofrecen implantes de revisión y no se cementan. ¿Cómo los tratamos? Los quistes osteolíticos aislados tenemos 2 opciones, injertar o cementar.
Si son asintomáticos, pues como antes dije, con un TAC, revisiones seriadas, trataríamos de mantener el implante con tratamiento conservador, y en los casos sintomáticos, progresivos o destructivos, que hay inestabilidad, nos plantearíamos hacer una cirugía de revisión. Aquí en este ejemplo hay un quiste medial que se puede ver en la imagen operatoria y una corrosión del polietileno. Se desbridan, se legran, se pueden meter injertos, se puede recambiar o no el polietileno, y bueno, hay sustitutivos óseos. Los quistes pequeños podrán realizar una carga parcial inmediata y los grandes harán descarga durante 6 semanas. Es importante que hagamos luego un TAC posoperatorio para confirmar la consolidación, y como apunte, bueno, pues que hay controversia entre si es mejor cementar o meter injerto en los quistes grandes. En este ejemplo del año 2021 habla de que hay muy buenos resultados con relleno del quiste y conservación del implante cuando es un quiste aislado. Gross, de 726 pacientes con prótesis, 31 tenían quistes aislados, hace un relleno de los mismos de 27 pacientes y tiene una tasa de éxito del 91% a los 2 años. En cuanto a la tibia, si tenemos grandes quistes mediales, como vimos antes, fracturas maleolares o insuficiencia del deltoideo, hay que hacer grandes reconstrucciones, pero tenemos que tener en cuenta que tengamos un soporte óseo estructural tanto medial como lateral y una base de hueso esponjoso sano del 50% de la superficie tibial para poder realizar e implantar un componente de revisión. Existen sistemas modulares o no, según el remanente óseo. La pérdida de altura la podemos compensar con sistemas de revisión como el de Wright, de Stryker, que tiene polietilenos de 6 a 20 milímetros para compensar el déficit de altura. Incluso las placas talares, que hay de 2 grosores. Y lo mismo que en cuanto a los quistes individuales hay poco descrito porque la implantación y la revisión todavía es menos que las primarias. Lo mismo se puede complementar con cemento, sustitutivos óseos, etc. Aquí hay un ejemplo de una prótesis Infinity que se revisó a la prótesis Invision, de lo que lleva Stryker, Remeco, aquí ahora mismo, y creo que es la que estamos empezando a poner en muchos casos, donde se ven las radiolucencias tibiales y se transforma en un sistema modular de revisión. Otra complicación importante es la subsidencia o el hundimiento del componente talar, que es la complicación posoperatoria más común asociado al 10% de prótesis fallidas. Es casi siempre talar, casi exclusivo, y la causa es una distribución desigual de las cargas más los micromovimientos que afloja el componente, deriva en erosión ósea, mala alineación, necrosis astragalina y fracaso en la mitad o en la totalidad de los casos. Este hundimiento talar puede provocar osteolisis masiva, incluso llegar a la articulación subastragalina. Hay un asentamiento fisiológico que ocurre durante los primeros 6 meses, pero que no llega a tal. Entonces, la solución es limpiar el hueso necrótico, dejar a plano el astrágalo para colocar el componente de revisión y ver cuánto queda hasta la subtalar, que entonces podremos colocar injerto e incluso artrodesarla. Aquí hay otro ejemplo de una prótesis STAR que se recambia a la prótesis Invision, donde hay un hundimiento claro del componente talar. El aflojamiento también podremos hacer la artrodesis, está indicado para los que no pueden someterse a revisión por grado de hundimiento de los componentes, la cantidad de hueso que se pierde y la cantidad de tejidos blandos sanos que tenemos. Como antes se comentó, el 42% de pseudoartrosis después de convertir una prótesis fallida en artrodesis existe. Si hay menos de 2 centímetros para la artrodesis podremos poner también injerto local con autoaloinjerto, cabeza femoral es muy utilizado. Si es mayor de 2 centímetros hueso estructural, podremos incluir o no la subastragalina si hay artrosis o gran defecto, y hay múltiples sistemas para utilizar, placas anteriores, laterales, posteriores o incluso clavos. La otra complicación de alto grado es la infección, temida por todos. Las tasas de infección, depende de los artículos, están entre el 0 y 5%.
con una media de un 1%, disminuye debido al diseño, a la tecnología y a la técnica a partir de los años 70, pero a su vez aumenta debido a que cada vez se implantan más. La tasa de curación con los tratamientos quirúrgicos es del 80%. Los factores de riesgo ya los conocéis. Es muy importante este apunte, que la cicatrización de la herida de más de 14 días después de la intervención es un factor relevante de infección. Los objetivos es erradicar la infección, quitar el dolor y mantener la función. Las formas de presentación de la infección de prótesis, pues como en todas, aguda, aumento de la temperatura, hinchazón y drenaje de la herida. La crónica es un dolor progresivo inespecífico, que no hay signos sistémicos de infección y hallazgos locales mínimos. En cuanto al tratamiento de las prótesis infectadas, están basadas en signos clínicos. Las opciones de tratamiento se basarán en el momento de la presentación y la cantidad y la duración de los síntomas. No hay ningún consenso sobre el tratamiento ni protocolo a la hora de tratar las prótesis infectadas, si bien es cierto que el DAIR se usa para infecciones agudas antes del mes, hematógena remota con síntomas menos de un mes, los recambios en 1 o 2 etapas para infecciones crónicas tardías de más de 6 semanas, la artrodesis y la amputación. En este artículo hablaban de que hay que tener en cuenta entre la relación, lo que antes decía, del fracaso de la prótesis y la curación de las heridas. Hasta un 31% de los casos con infección tardía o profunda que sufrieron luego una artrodesis tras 6 meses había tenido una cicatrización tardía. En un estudio italiano que se revisaron 152 prótesis infectadas en los últimos 20 años, el 47% fueron tratadas con revisión, el 20% con artrodesis, 18 DAIR y el resto espaciador definitivo o amputación. El DAIR, lo que sí que cura solo se describe un 30%, en que Myerson, como luego habla de un 100% de fracasos. La revisión cura al 50%, artrodesis 40%, la artroplastia definitiva espaciadora, en casos que luego diré, y la amputación. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer la aspiración de una prótesis infectada? Pues siempre que tengamos una sospecha clínica y existe elevación de la VSG y la PCR, tendremos que hacer bioquímica y cultivo. No hay un estándar oro para el diagnóstico de la infección de la prótesis. Bueno, el abordaje es sencillo, anteromedial, lo podemos hacer en consulta o quirófano y tomar la muestra. El tipo de antibiótico óptimo, la elección del mismo, la dosis y la frecuencia, la vía de administración, lo haremos en consenso con el servicio de infeccioso. Como antes dijimos, los gérmenes más frecuentes son el Staph aureus, el coagulasa negativo, epidermidis. También hay que tener en cuenta los hongos. Y las indicaciones de antibioterapia son las mismas si lo hacemos el recambio en 1 o en 2 tiempos. Los 2 estudios más grandes americanos informan sobre 6 semanas de antibioterapia intravenosa después del tratamiento quirúrgico y los europeos hablan de 1 o 2 semanas intravenosa y 3 meses de vía oral. El Consenso Internacional sobre la Infección Articular de las Prótesis estableció una duración entre 2 a 6 semanas tras retirada del implante. El desbridamiento con retención de la prótesis está indicado, como antes dije, en infecciones posoperatorias tempranas, y Myerson describió un fracaso del 100% tras los DAIR. Revisó 572 prótesis con una tasa de infección de 19 casos, 3 tempranas y 1 hematógena. De esas 4 que se realizaron un DAIR y un recambio de polietileno, después un espaciador de cemento durante 6 meses, recurrieron y al final se tuvo que hacer una artrodesis en 2 etapas. El tobillo es muy difícil de limpiar, tiene un espacio muy pequeño y es muy difícil llegar a la cazoleta posterior, aunque esto lo aplicaremos más en los casos de los pacientes más jóvenes. El recambio en 1 o 2 etapas se utilizan infecciones tardías de más de 6 semanas, lo que sí que sirve para preservar el movimiento del tobillo. Es más común realizarlo en las prótesis por artrosis postraumática y primaria y evita las artritis de las articulaciones vecinas. Se retira el componente protésico, se desvirda el hueso y los tejidos blandos, se coloca el cemento con antibiótico, que suele ser gentamicina, vancomycin. La antibioterapia al menos 6 semanas, como antes dije, hay que sonicar los componentes para soltar la película de biofilm, y tras normalización de los datos de laboratorio y de cultivo se realizará la revisión.
Está descrito un dolor crónico, no obstante, de las prótesis después de revisarlas. Y la tasa de reinfección de una revisión es alta, un 4% con respecto a una prótesis primaria, que es, bueno, pues como antes decía, 1 a 5%. El tipo y la dosis que debe tener el espaciador de cemento de la prótesis, pues hay muy poco conocimiento. Este cemento lo vamos a diseñar junto con el servicio de infecciosos y según el cultivo por aspiración, los que más se usan son la tobra, la genta y la vancomicina. Y si conoce el germen por cultivo, también podemos usar antibióticos adicionales o alternativos. La combinación de antibióticos resulta más eficaz a nivel local que el uso individual. No está recomendado mezclar más de 5 gramos de polvo adicional porque crea resistencia mecánica y potencial de toxicidad sistémica. La tendencia actual es aumentar la dosis. Parece que es óptimo mezclar en 40 gramos de polvo de cemento 3 gramos de tobramicina y 2 gramos de vancomicina. Y al menos que se use el cemento como tratamiento definitivo, no se puede usar más de unas pocas semanas o no se debe, porque actúa como material extraño y una vez que se pierda el efecto antibiótico puede colonizarse en un 15 a un 50% de los casos y las posibilidades de infección del cemento es 8 veces más, además que puede perjudicar los tejidos blandos e impedir la cicatrización. En el caso de las infecciones, la artrodesis en 2 etapas es más común cuando la prótesis estaba implantada en pacientes con enfermedades inflamatorias. Se hace en pacientes asintomáticos tras la inserción del espaciador de cemento y el paciente médicamente no apto que no desee una cirugía de revisión. Todavía es el sistema de rescate que más se utiliza después de una infección de prótesis de tobillo. Y sobre todo si existe un estado general comprometido, alteración vascular o de tejidos blandos, diabetes no controlada o bajo stock óseo. Se pueden utilizar múltiples técnicas, tornillos, sistemas circulares de fijación externa, dispositivos intramedulares y preferiblemente se usará la misma vía de abordaje, pero si la piel no está en condiciones, se usará la lateral o la posterior. Tiene limitaciones. La discrepancia de longitud, la consolidación defectuosa, la anomalía de la marcha, la ausencia de consolidación y el dolor crónico. Actualmente se están empezando, bueno, ya se usan mucho los sistemas de reemplazo, material poroso con trabecular metal, los espaciadores. Como tratamiento definitivo, un espaciador de cemento es poco común, se utiliza sobre todo en pacientes ancianos y poco activos. Hay que hacer un seguimiento estrecho de este tratamiento porque tiende a la subluxación, al aflojamiento y a la ostolisis y está indicado en los pacientes que son asintomáticos con espaciador, los que no deseaban más tratamiento y con pacientes con comorbilidades importantes. La amputación, pues no queremos llegar a ella, pero existe cuando la infección es persistente y activa y no se controla ni con tratamiento médico ni quirúrgico. Y otros casos también de antibioterapia supresora en pacientes intervenidos de prótesis, no es de uso general debido al coste, aparición de resistencias antimicrobianos y efectos adversos sistémicos y está indicado en comorbilidades extensas, organismos resistentes e infecciones complejas. La prevención es importante, por lo que tenemos que hacer una técnica meticulosa, respetar la esterilidad durante la intervención, cuidar estrechamente la herida durante la intervención y en el postoperatorio. Es obligado realizar una profilaxis antibiótica y muy importante lo que llevamos hablando toda la tarde de la experiencia del cirujano y la curva de aprendizaje. Para concluir, que el fracaso protésico es importante conocer las soluciones, recambiando los componentes o hacer artrodesis, tienen dificultad a la hora de ponernos a implantar prótesis, pues las tenemos que conocer. Y diré que el reducido número de prótesis que se implantan hace más difícil su recambio, por lo que hay que seleccionar muy bien los casos. Los resultados de las prótesis de revisión son inferiores a las prótesis primarias con malos resultados en la satisfacción de los pacientes, escalas funcionales con baja puntuación y pobre supervivencia del implante con un 55% a los 10 años.
La artrodesis es hoy en día el proceso más seguro para rescatar una prótesis fallida, pero la hace más difícil y tiene más complicaciones que una artrodesis de tobillo realizada desde el principio. En Estados Unidos, desde el año 91 hasta el año 2010, el incremento de la prótesis fue del 1.200% y de la artrodesis solo de un 36%. No obstante, la tasa de supervivencia actual es en torno al 70-100% a los 5 años y en torno al 71-77% a los 10 años. Muchas gracias.